Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, porque ahora si lo acerco no se ve, ¿no? Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, el Enfoque Producción, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos porque, pues bueno, ¿no? Queríamos ver, queríamos escuchar y queríamos aprender. La verdad, estamos leyendo a Nick Turse. Dispara a todo lo que se mueva. Y vamos, pues ya más de la mitad. De hecho, podríamos decir que nos acercamos ya al final del texto. Nos han descrito y nos han hablado mucho de todo lo que hicieron los estadounidenses para perpetuar y a poder realizar su campaña contra los... Pues es que sí, ya no lo acabamos, güey, más bien. Porque viene como que lo que pasó con los crímenes de guerra y luego el epílogo. Luego viene una cantidad de fotos y ya todo esto es el glosario, güey. Todo esto son las referencias. Así que pues bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importa, vamos a acabar con este libro que estuvo muy fuerte, estuvo muy difícil de leer y ha sido más difícil de procesar. Te doy las gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito y te recuerdo que si no tenemos estas discusiones, pues nos van a seguir pasando, papito. Y al final, pues mira, güey, ya se acabaron Asia, ya se acabaron Europa. ¿Qué crees que sigue? Capítulo 7. ¿Qué ha ocurrido con los crímenes de guerra? Con todos los crímenes de guerra. A lo largo de los primeros años de la guerra en Vietnam, el sufrimiento de la población civil se extendía por todas partes, y sin embargo, no tenía ninguna presencia en los medios de comunicación estadounidenses. Nuevos informes describían miles de incidentes que violaban las leyes de guerra, pero habitualmente se pasaba por alto todo lo que eso implicaba sin identificar ni reconocer los crímenes. Y por cada crimen de guerra que se mencionaba en cualquier periódico o revista, toda una ingente cantidad de pruebas quedaba oculta en el lugar de los sucesos, o era mantenida en secreto por los altos niveles de mando. El secretismo llegó hasta el Pentágono. En 1967, por ejemplo, después de algunos informes periodísticos sobre las atrocidades cometidas en Vietnam por miembros de las fuerzas especiales, el secretario de Defensa Robert McNamara encargó una investigación para averiguar hasta qué punto los soldados estadounidenses comprendían adecuadamente los convenios de Ginebra. Un equipo de agentes encabezado por Donald W. Stewart, jefe de sección de investigaciones del Pentágono para la Dirección de Servicios de Inspección, compilaba un informe de 208 páginas, con importantes conclusiones. Más del 96% de los subtenientes del cuerpo de marines que fueron encuestados, por ejemplo, indicaron que recurrían a la tortura para obtener información. Volví de Vietnam del Sur pensando que las cosas estaban fuera de control, recordaba Stewart años más tarde. Pero él sabía que sus averiguaciones no habrían sido positivas para la imagen política, de militares o el presidente. Y el Pentágono ciertamente estuvo de acuerdo. Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa ordenó que el informe fuera colocado en el estatus de revisión, una fórmula de limbo burocrático que equivale a eliminarlo. Sus hallazgos nunca se hicieron públicos. ¿Te extraña? Pues estuvo mejor, pero bueno. Entonces, a medida que pasó el tiempo, sin embargo, algunos encubrimientos comenzaron a desmoronarse. En agosto del 69, después de que su elaborado programa quedase al descubierto, 7 miembros de las fuerzas especiales fueron acusados de la tortura y muerte del agente de inteligencia Thai Kachuk Yen. Circularon rumores acerca de la implicación de la CIA en el caso, y el asunto de los boinas verdes apareció en las portadas del Times, Newsweek y US News and World Report.
Pronto, otros artículos comenzaron a investigar el programa de Phoenix, el papel de la agencia en los asesinatos selectivos y, como decía Ward Just, el famoso reportero del Washington Post, otros asuntos sucios en los que los estadounidenses se han metido en esta guerra. Este frenesí de revelaciones tendría, no obstante, una corta vida. Pocas semanas después, bajo la presión de la CIA y de la Casa Blanca, el secretario del Ejército, Stanley Resor, desestimó todos los cargos contra los Boinas Verdes, concluyendo la posibilidad de que se pudieran presentar detalles más sórdidos, incluyendo un dossier elaborado por los acusados de los asesinatos de la CIA y las fuerzas especiales como prueba en un proceso. En agosto del 69, también vio la publicación de An American Atrocity, una atrocidad estadounidense. El escalofriante artículo del Esquire, que utilizaba documentos legales militares para reconstruir la matanza que los marines estadounidenses llevaron a cabo en el 66, en el poblado de Huang Nok, incluyendo la violación en grupo de Wei Tui Hong, de 18 años de edad, y el asesinato de los miembros de su familia. La revista envió pruebas del suceso a todos los periódicos importantes del país, con la esperanza de despertar su atención, pero ninguno mostró el menor interés. Unos meses más tarde, en octubre del 69, el New Yorker publicó un desgarrador relato de Daniel Lang, en el que narraba el secuestro, la violación en grupo y posterior asesinato, en 1966, de Phan Thi Mao, por una patrulla del segundo cuerpo, Casualties of War. Más tarde adaptado para una película del mismo título. No solo reveló crímenes horribles, sino que también detalló la tremenda lucha de un único denunciante, Sven Eriksson, contra el encubrimiento concretado por los 4 militares que lo perpetraron y sus oficiales superiores. Eriksson sobrevivió a un posible atentado contra su vida por parte de uno de los miembros de la patrulla y testificó firmemente en varios consejos de guerra, pues los procedimientos se prolongaron por lo largo de varios años. Eriksson contó a Lang su historia después de quedar frustrado con los manejos legalistas del ejército y tras las leves sentencias dictadas en la última instancia contra los culpables. El relato de Eriksson dejaba claro que tales atrocidades eran comunes en Vietnam, como escribió Lang. Eriksson me dijo que le parecía claro, viéndolo de forma retrospectiva, que debía haber estado preparado para la muerte de Phan Thi Mao, pues había estado precedida por muchos sucesos similares. De una u otra forma, afirmó, se llevaban a cabo casi todos los días, pero él fue lento, o reacio en percibir que eran una parte tan importante de la guerra como los bombardeos de la artillería y los objetivos. El mismo mes en que se publicó Casualties of War, el congresista de Arizona, Morris Udall, envió al secretario del Ejército, Stanley Resor, una declaración escrita por un soldado de la única brigada de la 9ª División de Infantería que aún permanecía en Vietnam. La declaración es tan concreta y sincera que pienso que exige una investigación, decía el demócrata en Arizona, en una nota sobre la cubierta. En su declaración, el soldado describe la captura, tortura y asesinato a sangre fría de un hombre vietnamita, una historia cada vez más frecuente a finales de 1969. Este informe particular era, sin embargo, único, en un sentido, procedía de un hombre muerto. El 12 de septiembre del 69, George Chunko, de 21 años de edad, había enviado a sus padres lo que él llamó el relato verídico de un incidente que se produjo durante una operación militar y del que yo personalmente fui testigo. Justo unos días antes, en una patrulla de barrido y destrucción, su unidad había llegado a una casa vietnamita. En su interior, escribía Chunko, encontraron una mujer joven, 4 niños pequeños, un anciano y un hombre en edad militar, identificado más tarde como Do Van Man, pero por los documentos de identificación de los individuos. Man podría haber sido, al parecer, ausente sin permiso, del ejército de Vietnam del Sur, y el resto de los presentes serían su esposa, sus hijos y su suegro. Dirigida por el teniente James Duffy, la unidad todavía estaba bajo una extrema presión para producir un elevado body count, al igual que había ocurrido en los tiempos de Ewell. El jefe de la sección, escribió Chunko, plenamente consciente de la identidad del hombre joven, hizo como que la ignoraba y procedió a interrogar personalmente a nuestro prisionero, a la vista de su familia. El hombre fue desnudado, maltratado, y buscaron signos físicos de que era un miembro de las fuerzas revolucionarias. El jefe de sección no encontró ninguno, muy a su pesar, agregó Chunko, pero sin embargo se procedió a maltratar a este individuo como si fuera un soldado enemigo capturado. El hombre fue llevado fuera y atado a un árbol, mientras su mujer caía de rodillas llorando y pidiendo clemencia. Era obvio que el jefe de nuestra sección sacaba algún tipo de placer perverso en humillar al marido en presencia de la mujer.
De hecho, parecía que su llanto lo empujaba aún más en su trato inhumano del marido. Le dijo a ella que su marido sería ejecutado a la mañana siguiente. Más tarde, Chunko vio cómo el prisionero fue ridiculizado, lo golpearon y le llenaron la cara de barro. Cuando preguntó a los miembros de la unidad por qué le estaban torturando a un hombre del que nadie creía realmente que fuera un Vietcong, dijeron que estaban solo divirtiéndose un poco. Sintiendo repulsión por aquello, Chunko abandonó la escena y comenzó a quejarse de ello con otro soldado, pero un sargento intervino para hacerlo callar. Antes de que la unidad se trasladara a la mañana siguiente, escribía Chunko, el prisionero fue llevado junto al límite de la jungla por algunos de nuestros soldados. Oí claramente 7 disparos y vi que los soldados antes mencionados regresaban del límite de la jungla sin el prisionero. El jefe de la sección, autoproclamado juez, jurado y verdugo, se tomó su desayuno, satisfecho de estar haciendo un buen trabajo. Dijeron que se trataba de un prisionero enemigo, abatido cuando había tratado de escapar. La misma técnica que utilizaban durante el esclavismo. Solo un día después, Chunko escribió y firmó su declaración y le envió a sus padres, y ese mismo día murió. Según un comunicado militar confidencial, fue alcanzado por una granada de fragmentación durante la noche en una patrulla emboscada. Los padres de Chunko, sospechando que su hijo había sido asesinado para ocultar el crimen, remitieron su declaración al congresista Udall. A finales de noviembre del 69, el ejército escribió a Udall, informándolo de que se estaba investigando del asesinato de Do Van Dam. El teniente Duffy fue juzgado en el Consejo de Guerra y al año siguiente declarado culpable del asesinato premeditado. Pero el jurado se retractó del veredicto cuando se enteró de que eso llevaba emparejada una sentencia de por vida. En lugar de ello, el tribunal militar decidió que el asesinato de Do Van Man costara a Duffy solo 6 meses de prisión con la pérdida del derecho de al menos la mitad de su paga durante ese tiempo. Ni siquiera tendría que dejar el ejército. Pues es que ¿por qué lo iban a castigar si estaba haciendo las cosas como se las pidieron que las hiciera, güey? Que los demás nos demos cuenta y no nos guste, esa es otra cosa. Abogados militares que observaron el proceso señalaron que el resultado parecía ser otro ejemplo de la norma asiática. En realidad, la única razón de que Duffy no fuera simplemente absuelto, especularon algunos, era que el ejército ya no podía contar con mantener la historia enteramente en secreto. En la época del proceso de Duffy, gracias a Ron Ridenhour y sus esfuerzos persistentes por llamar la atención sobre la matanza de My Lai, los crímenes de guerra estaban por fin en las primeras páginas de los periódicos. Ridenhour había recogido inicialmente información acerca de la matanza del 68 de varios testigos presenciales, mientras estaba todavía en servicio en Vietnam. En abril del 69, no mucho después de regresar a los Estados Unidos, envió cartas certificadas a más de 30 líderes militares y civiles de Washington, diciéndoles que algo más bien oscuro y sangriento había sucedido en el pueblo. La carta de Ridenhour, llena de nombres, localizaciones y descripciones del asesinato masivo, pronto llamó la atención de Washington. Buscando un chivo expiatorio de bajo nivel, sobre el que cargar las responsabilidades, el ejército eligió al teniente William Rusty Calley, que había comandado la primera sección de la compañía Charlie en My Lai. Tenía ya las manos manchadas de sangre. Muy afortunadamente, Calley no procedía de West Point, sino que era un producto de la escuela de aspirantes a oficiales de Fort Benning, que generaba mandos de bajo nivel para Vietnam, tras tan solo unos meses de enseñanza. Cargando la culpa enteramente sobre él, se evitaría manchar la reputación de los militares de la más alta graduación adiestrados en la Academia de West Point, protegiendo así la imagen pública de los militares en su conjunto, o de la escuela. Pública de los militares en su conjunto. En septiembre, Calley fue acusado del asesinato de 109 seres humanos orientales, y silenciosamente ocultado en Fort Benning. ¿Viste? De humanos orientales, o sea, no asesinó a personas, asesinó a seres humanos orientales. Qué feo. Aunque trató de llamar más atención sobre la matanza, Ridenhour se encontró con que los medios no tenían gran interés por exponer la verdad acerca de las actividades estadounidenses en Vietnam. Compartió su información con un reportero del Arizona Republic, pero el director del periódico se negó a dar vía libre al que habría sido el primer artículo sobre My Lai aparecido en los Estados Unidos. A través de un agente literario, Ridenhour ofreció su historia a Life, Look, Newsweek y Harper's. Nadie quiso saber nada del asunto. Solo Rampart mostró interés, pero Ridenhour temía que la historia pudiese quedar devaluada si apareciera una publicación radical
de la nueva izquierda. ¿Y qué te hacía pensar que las máquinas de propaganda del gobierno te iban a publicar, pendejo? Cositas de mi vida. La verdad más cruda que tienes que tragar es entender que todo lo que consumes es mentira. Todo. Hasta esto. Aunque trató de llamar más la atención sobre la matanza, Ridenour se encontró... Como tantos otros relatos de atrocidades, los sucesos de My Lai podían haber caído en el olvido. En otoño del 69, sin embargo, el periodista freelance Seymour Hersh recibió una vaga pista acerca de un oficial que había matado a unas 70 u 80 personas. Hersh logró encontrar y entrevistar a Calley en Fort Benning, sentando las bases para una serie de artículos que finalmente lo llevarían a ganar el premio Pulitzer. A pesar de la impresionante calidad de sus reportajes, Life y Luke, una vez más, desdeñaron la historia. Viendo que los periódicos estaban desigualmente desinteresados, Hersh se dirigió a Dispatch News Service, una agencia de noticias poco conocida, de tendencia izquierdista, que finalmente puso el relato en circulación. Por eso el medio y el gobierno le tiene tanto miedo a las redes sociales, por eso siempre se le ha tenido miedo a la lectura, a las voces, a la cultura en general, güey. ¿Ves? Ahí está la prueba. El 13 de noviembre, el artículo de Hersh apareció en 35 periódicos, incluyendo Chicago Sun-Times, San Luis Post, Dispatch y Milwaukee Journal. En un par de semanas, el Cleveland Plain Dealer y Life habían publicado espeluznantes fotografías de la matanza tomadas por Ron Haberler, incluido un montón de cuerpos de civiles, entre los que claramente se incluían niños. Añadiendo gasolina al fuego, Paul Medlow, de la compañía Charlie, apareció en una entrevista de televisión con la CBS con Mike Wallace, confesando sus crímenes. Admitió que los soldados habían rodeado y disparado a cientos de hombres, mujeres y niños. ¿Y niños?, preguntó con insistencia Wallace. «¿Y niños?», respondió Medlow. Después de muchos meses de ocultar las pruebas de la matanza de My Lai, el ejército se tambaleaba de manera ostensible. El 21 de noviembre del 69, el secretario de Defensa Melvin Laird habló en privado con el consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon, Henry Kissinger, sobre cómo le gustaría, aunque comprendía que no era posible, barrer todo bajo la alfombra. Aquel mismo día, ante el apremio de Laird, Herbert Klein, director de comunicación de la Casa Blanca, advirtió al jefe del gabinete de Nixon, H.R. Haldeman, que el caso de My Lai podía dar lugar a un proceso casi como el de Nuremberg y podía tener importantes consecuencias sobre la opinión pública. El Pentágono sabía que era necesario tratar de contener los posibles daños. Pocos días después, Westmoreland y Resort designaron al teniente general William Pierce, un militar no procedente de West Point, que había comandado la 4ª División de Infantería en Vietnam, para encabezar una investigación del ejército sobre los sucesos de My Lai. La acción trataba de dar la apariencia de que los militares estaban interviniendo en el asunto de forma decisiva. Pocas personas comprendieron, sin embargo, que la investigación de Pierce, ampliamente difundida en los medios, solo pretendía explorar las primeras investigaciones inadecuadas del ejército de la matanza de My Lai, el subsiguiente encubrimiento del incidente, pero no la matanza en sí misma. Las instrucciones de Westmoreland y Resort decían explícitamente a Pierce que el alcance de la investigación no incluye las investigaciones criminales actualmente en marcha. Pierce, sin embargo, fue más allá de ese mando limitado, y del informe final de sus conclusiones era mucho más franco de lo que el ejército hubiera deseado. Como trasfondo a su investigación del encubrimiento, las conclusiones afirmaban de forma categórica que los soldados estadounidenses se habían embarcado en una amplia matanza de habitantes vietnamitas en la región, y que estos habitantes eran casi exclusivamente ancianos, mujeres y niños. Porque eso es para lo único que está entrenado el ejército del Águila Blanca, para matar mujeres y niños. ¿O acaso los has visto matar algo más? Yo no. Compruébenme lo contrario, maricones. El lenguaje del informe de la investigación dejaba pocas dudas acerca de lo que había ocurrido. Concluía que los crímenes sufridos por los habitantes incluían actos, individuales y en grupo, de asesinato, violación, sodomía, mutilación y violencia en contra de no combatientes. Hablaba de matanza y de un desprecio casi total por las vidas y las propiedades de la población civil, y concluía que el número de vietnamitas asesinados podía superar los 400.
Yendo más allá del encubrimiento, de la matanza, el informe detallaba luego de un plan de deliberada supresión u ocultación de información, en todos los niveles de mando, de la compañía a la división. Las conclusiones de Pierce criticaban particularmente al coronel Oran Henderson, el jefe de la 11ª Brigada de Infantería, a la vez por no detener la matanza y por presentar posteriormente falsos informes acerca de ello, aunque Henderson había estado sobrevolando el área con un helicóptero de mando y control durante el ataque a My Lai, y también tuvo noticias detalladas sobre la matanza del personal de varias unidades de aviación. Informó a sus superiores que solo una veintena de civiles habían muerto en el pueblo, y que estos habían fallecido accidentalmente por el fuego de la artillería que había preparado el ataque, por el fuego cruzado entre los soldados estadounidenses y las fuerzas revolucionarias vietnamitas. Los superiores de Henderson, señalaba el informe Pierce, trataron de ocultar posteriormente las instancias superiores, incluso estas supuestamente limitadas muertes civiles. Cuando los informes locales vietnamitas de la horrible matanza llegaron a los asesores estadounidenses en la región, Henderson trató también de que el ejército los ignorara, como propaganda sin fundamento. Cuando Westmoreland y Resor vieron una versión preliminar del informe, el secretario del ejército convocó inmediatamente a Pierce. No quería controlar el informe, subrayó, pero el mensaje era claro: había que bajar el tono. En la conferencia de prensa en que se anunciaron los resultados de la investigación, el Pentágono ni siquiera permitiría a Pierce referirse a los incidentes de My Lai como matanza. La versión del informe entregada a la prensa en marzo del 70 estaba tan severamente censurada que virtualmente no contenía ninguna información acerca de la matanza que no hubiera aparecido ya en los periódicos. Las averiguaciones reales de la investigación, Pierce, fueron reprimidas y mantenidas en secreto durante aproximadamente 4 años, siendo liberadas solo a finales del 74, después del final de la presidencia de Richard Nixon. El Pentágono estaba especialmente consternado por el hecho de que Pierce se hubiera referido no solo a la matanza de My Lai por la compañía Charlie, primer batallón, 20 de infantería, sino también a los asesinatos perpetrados el mismo día, en el cercano pueblo de My Khe, por los hombres de la compañía Bravo, cuarto batallón, tercero de infantería. Toda la estrategia del Pentágono se centró en retratar a My Lai como una aberración aislada e irrepetible, más que como parte de un patrón coherente de criminalidad resultante de políticas establecidas desde arriba. 2 masacres diferentes realizadas en el plazo de unas pocas horas por 2 unidades del ejército enteramente diferentes en 2 pueblos separados era algo difícilmente compatible con ese mensaje. Así que cuando los periodistas preguntaron sobre los acontecimientos de My Khe, Pierce esquivó las preguntas y las notas del Pentágono simplemente mintieron, diciendo que la matanza había sido perpetrada por tropas survietnamitas. Westmoreland se cubría el trasero. Afirmaría años más tarde el coronel Henry Tufts, jefe del Comando de Investigación Criminal del Ejército, acerca de la respuesta del jefe del Estado Mayor sobre el asunto de My Lai. Él hizo lo que tenía que hacer para preservar el sistema. Chinga tu madre cada vez que respires tú y toda tu descendencia. El revuelo generado por la difusión de la matanza llevó a Nixon a formular algunas preguntas sobre otros potenciales My Lais en el horizonte. A comienzos del 70, Westmoreland había reunido una fuerza de trabajo no oficial de miembros de su equipo para controlar las acusaciones de crímenes de guerra y servir como sistema de alarma anticipada para el Pentágono y el presidente. En los años siguientes, el Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Guerra en Vietnam estuvo permanentemente atento a las investigaciones sobre las atrocidades del ejército y proporcionó informes regulares a los jefes militares y la Casa Blanca. El grupo no trabajaba para llevar a los acusados de crímenes de guerra ante la justicia o para impedir de forma preventiva que hubiera crímenes de guerra, ni tampoco hizo pública la continua corriente de acusaciones procedentes de soldados y excombatientes. En lo que al grupo de trabajo de los crímenes de guerra se refiere, estas acusaciones eran puramente un problema de gestión de imagen, que debían ser rechazadas o enterradas tan rápidamente como fuera posible. Con el tiempo, el grupo llegó a ser una parte clave del sistema del Pentágono para ocultar la verdadera naturaleza de la guerra al público estadounidense. ¿Y tú qué opinas, güey? ¿Que ya quitaron ese Task Force? ¿O que todavía existe, ocultándole la verdad al mediocre pueblo estadounidense? No sé, güey. ¿A poco no se les hace irónico ver a un cabrón con una playera de fútbol leyendo? Hasta parece chiste, ¿no? Pero la neta me la regalan, me caga ese puto deporte mediocre. Es más, déjenme cambio, güey.
Entonces, te decía, güey, porque no sé si voy a dejar el clip pasado, porque traía una playera de fútbol y dije que era un deporte mediocre, lo cual sí pienso. Entonces, los altos mandos tenían buenas razones para estar preocupados. Cuando comenzó la década de 1970, las rotundas descalificaciones del Pentágono sobre las atrocidades en Vietnam estaban mostrando definitivamente signos de fatiga. La exposición de My Lai realizada por Sigmund Hersh había cambiado las cosas, incluso si la mayor parte de las atrocidades estaban todavía enterradas junto con los cuerpos en poblados rurales de los que pocos estadounidenses habían siquiera oído hablar. Cada vez mayor número de historias llegaban hasta los periodistas y de ahí a una oficina de Saigón, para ser transmitidas a Nueva York y llegar finalmente a un periódico o una revista tras una década de guerra. Y 6 años después de que Lyndon Johnson hubiera inundado el país con tropas de combate, habían salido a la superficie suficientes pruebas para dejar a un número creciente de estadounidenses haciéndose preguntas. ¿Qué estaba sucediendo realmente en el sudeste asiático? ¿Qué era el significado de que los informes hablaran de diferentes unidades, en diferentes partes del país, en diferentes momentos? Haciendo las mismas cosas terribles. ¿Podía realmente haber muchas manzanas podridas, con las mismas inclinaciones? ¿O estaba ocurriendo algo más siniestro? ¿Podía Estados Unidos, los buenos chicos del mundo, haber puesto en marcha un sistema de destrucción que convertía las zonas rurales en campos de exterminio y hacía los crímenes de guerra en algo casi inevitable? Pues sí. O sea, esa es la realidad, güey. Y tienen una máquina de propaganda que les limpia la cara. O sea, porque a eso se dedica Hollywood, güey. Nótese, Hollywood son hijos de la estrella de David. Entonces, pues, ¿por qué te extraña, güey, que el país de la estrella de David, güey, esté haciendo lo mismo que hicieron hoy en Vietnam, güey, pero que lo estén haciendo en Palestina, que ahora lo estén tratando de hacer en Irán? O sea, cabrón, ¿sí me entiendes? O sea, somos pendejos nosotros por creerles. Eso es lo que pasa, güey. Pero, a la vez, ser pendejo es parte de tu vida. Dicen los argentinos que ser pendejo es un niño, ¿no? Entonces, pues sí, si lo piensas, somos muy pendejos durante una etapa de nuestra vida y es decisión nuestra dejar de ser pendejos. Ya llegaron las playeras de mi taller, las que siguen son las del círculo de lectura. En verdad, por un breve momento, en 1971, parecía como si las compuertas estuvieran a punto de reventar. La cobertura de las atrocidades ya no estaba confinada a breves artículos sin contexto. Durante varios años, el público había estado viendo fotografías de niños vietnamitas muertos y heridos en Life y otras revistas, mientras las noticias de la noche mostraban casas vietnamitas consumidas por las llamas. La poderosa investigación de Jonathan Shell sobre la absoluta devastación de la provincia de Quang Ngai había salido en forma de libro, al igual que el relato de Daniel Lang del secuestro, violación y asesinato de Phan Thi Mao. Y él, todavía incomparable relato de Sigmund Hersh sobre la matanza de My Lai. Docenas de otros libros tales como los devastadores volúmenes In the Name of America y War Crimes and the American Conscience, en el nombre de América y crímenes de guerra en la conciencia americana, corroían la idea de que cada atrocidad llevada a la atención del público estadounidense era un incidente singular. ¿Cuántos incidentes singular pueden haber, güey? O sea, también no sean pendejos, güey. Le creen a su exnovio porque se hacen pendejos. Le crees a tu exvieja que no se la chupó a tu mejor amigo, güey. Le crees, aunque sabes que es mentira. Negar la verdadera modalidad de la guerra que los norteamericanos, que los estadounidenses estaban desplegando en Vietnam, antes una tarea simple para los militares estadounidenses, se estaba convirtiendo en una pelea desesperada. No mucho antes, cualquier mención de la criminalidad estadounidense a la que ahora ampliamente difundida cualquier mención a la criminalidad estadounidense o de la ahora ampliamente difundida naturaleza de las atrocidades en Vietnam habían sido fácilmente desechadas como excentricidades izquierdistas o propaganda comunista. Pero hacia el 71, varios años de revelaciones habían abierto un espacio para el debate. Lo que antaño solo había sido aceptado en círculos contrarios a la guerra, era crecientemente considerable o creíble en la opinión pública. En el 70, el sustancioso pequeño volumen de Edward Herman titulado Atrocidades en Vietnam había sido publicado por la pequeña Pilgrim Press, pero en el 71 era la editorial gigante Random House la que sacó Crímenes de Guerra de Richard Falk, Gabriel Kolko y Robert J. Lifton. Incluso si muchos gringos se mostraban todavía reticentes, los editores de los periódicos todavía cautelosos y los directores de los noticiarios de televisión eternamente asustadizos, la acumulación de pruebas sobre una pesadillesca guerra en Vietnam crecía tanto que ya no resultaba posible ignorarla.
Por eso hay tantas películas sobre Vietnam, mi todo menso. A principios del 71, Telford Taylor, un general del ejército retirado que había participado como principal fiscal en los procesos de Nuremberg, hablaba claro en Dick Calvert Show, de la cadena de televisión ABC, y discutía en las páginas del New York Times con el secretario del ejército, Stanley Resor, y con el asesor jurídico del ejército, Robert Jordan, sobre la posible culpabilidad del general Westmoreland. Resor y Jordan admitieron que, en relación con My Lai, habían pensado en el presidente de Yamashita, el caso de un general japonés que había sido considerado culpable por un tribunal militar estadounidense y ejecutado en el 46 por no evitar las atrocidades de sus tropas, aun cuando había perdido la comunicación con los soldados y no tenía control directo sobre ellos. Bajo el criterio Yamashita, argumentaba Taylor, los crímenes de guerra cometidos por los americanos en Vietnam, el difundido bombardeo de los poblados civiles en zonas libres de fuego, las evacuaciones forzosas de campesinos de sus casas y el fracaso general a la hora de proporcionar seguridad y atención a los civiles podrían llevar a jefes americanos como Westmoreland al banquillo de los acusados. Ajá, sí, claro. Aparentemente desconcertado, Westmoreland estableció un destacamento especial para examinar la gestión de la guerra en Vietnam, Cowin, y protegerse así con una póliza de seguros contra Taylor y otros críticos. El grupo gastó más de 5.000 horas hombre organizando el blanqueo de un informe que, precediblemente, concluía que las acusaciones de los crímenes de guerra contra jefes militares de Estados Unidos eran infundadas. Aunque se pueden haber cometido algunos actos criminales aislados durante la permanencia del general Westmoreland en Vietnam, insiste el informe, ni estaban ampliamente difundidos, ni eran lo bastante generalizados para hacerle criminalmente responsable de su aparición. En una burda reescritura de la historia, el informe de Cowin trataba de distanciar a Westmoreland de aquellas medidas políticas más asociadas con su permanencia en Vietnam, operaciones de búsqueda y destrucción, zonas de fuego libre y aplicación de potencia de fuego a gran escala. Por el contrario, afirmaba el informe, el general Westmoreland pedía atenderse estrictamente a las leyes de guerra y pretendía que las normas de compromiso que él había instaurado establecían un elaborado sistema de controles y autorización de funcionarios locales para asegurar la seguridad de los civiles en todo el país. El informe Cowin apuntaba específicamente a la cobertura de la guerra de Jonathan Shell, sin siquiera mencionar la investigación oficial secreta, aprobada por el propio Westmoreland, que había confirmado las averiguaciones más cruciales de Shell. Vivimos en una estructura pirámide que está diseñada para protegerlos a ellos. Te lo digo mientras le doy un trago a mi café con mi copa de Cinderella, porque al final, pues todos decidimos dormirnos en nuestros laureles, güey. Siempre es más fácil cambiarle de canal o no, mi todo menso. Al final, el informe Cowin no se hizo público, pero su propia existencia testifica la atmósfera excepcionalmente enrarecida que se respiraba en el país. Una cosa era que los radicales contra la guerra llamaran criminal de guerra al anterior comandante en jefe en Vietnam, y ahora jefe de Estado Mayor del Ejército. Y otra muy distinta que un general americano retirado que había perseguido a los nazis, más importantes, viniera a decir en gran medida lo mismo. Y Westmoreland era perfectamente consciente de los cientos de acusaciones de atrocidades que se acumulaban en su oficina. Por más que fueron desconocidas para la opinión pública, muchas prematuramente rechazadas y enterradas con su ayuda, Westmoreland estaba sintiendo la presión. No, y deja que llegues a la parte de la historia en la que todos los coroneles y grandes altos mandos del ejército de Adolfo terminaron en la OTAN, güey. Sí, la misma OTAN que tú defiendes. Sí, justo, la ONU, claro, por supuesto. Bebé. O sea, ¿de veras eres tan pendejo que no sabías eso? El general veía también como... Y ahora, esa no es una opinión, güey. Eso es algo que puedes buscar. Puedes utilizar la chingadera esa con la que te pasas estoqueando a la vieja que te gusta o al pendejo que no te pela, y entonces ponerte a estudiar y averiguar cómo todas estas cosas que dicen los supuestos conspiranoicos, pues no sé, güey, a Galileo también le dijeron mentiroso. El general veía también cómo su amado ejército se desmoronaba a su alrededor. No, y deja que vea cuando empezaron con la homosexualidad. Y cuando el coronel Robert Hayne, un distinguido y veterano combatiente y a la vez que historiador y analista militar, examinaba la situación del ejército en Armed Forces Journal, su valoración era calamitosa.
la moral, la disciplina y la disposición para el combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son, con notables pero escasas excepciones, más bajas y peores que en cualquier otro momento de este siglo, probablemente de toda la historia de los Estados Unidos. Pregúntenle a Trump. Según cualquier indicador concebido, las fuerzas del ejército que ahora permanecen en Vietnam se encuentran en un estado próximo al colapso, con unidades individuales que evitan combatir o se niegan a hacerlo, que asesinan a sus oficiales y suboficiales, entregados a la droga y deprimidos, cuando no, próximos a la rebelión. Pregúntenle a Trump. El estado de revuelta en las Fuerzas Armadas, concluía Hayne, arrozaba los motines en el ejército francés provocados por el general Nivelle en el 17 y el colapso de los ejércitos zaristas en 16 y 17 parecía prácticamente imposible dar una descripción más negativa. Los límites extremos del descontento motivaban que civiles y oficiales retirados, como Telford Taylor, no fueran los únicos en criticar la conducta del ejército. Soldados en activo y excombatientes que habían regresado recientemente de la guerra también hablaban contra los militares. En 1971, los soldados que estaban contra la guerra estaban produciendo centenares de publicaciones underground que alentaban a la desobediencia y a la rebelión. Como en el buque ese de guerra que se le sale la mierda, ¿no? Eso es lo que dice la propaganda de guerra, güey. La verdad no sé, ni me interesa, pero ojalá sí. En su artículo, Hayne contaba no menos de 14 organizaciones de militares disidentes, incluyendo 2 compuestas exclusivamente por oficiales, que estaban operando más o menos abiertamente, a las que había que añadir al menos 6 grupos de excombatientes contrarios a la guerra, que luchaban por influir en los soldados. Aquel mes de abril, en un acto sin precedentes, excombatientes muy condecorados se concentraron en Washington para devolver sus medallas y galones, honores que las anteriores generaciones de soldados estadounidenses habrían conservado siempre como un tesoro. Gloria Emerson, que había cubierto la guerra como corresponsal del New York Times, describía la emotiva escena. Comenzaron a acercarse el viernes, como un ejército excéntrico y de extraño aspecto, vistiendo uniformes de faena y chaquetas militares, con los cascos, los viejos sombreros de tela y las botas que habían usado en Vietnam. Algunos traían petates y todos durmieron al aire libre en un terreno de acampada que montaron en un pequeño rincón del mall. Todos venían con sus cartillas de licenciamiento para sus más acérrimos críticos no pudieran acosarlos de ser impostores, aunque algunos no dejaron de hacerlo. Había algunos que no tenían las 2 piernas, otros que no podían levantarse de sus sillas de ruedas, pero estaban animados y se sentían rodeados por los suyos. Cuando las autoridades levantaron una barricada para impedir que los manifestantes alcanzaran el Congreso, ellos simplemente se quedaron detrás y arrojaron sus condecoraciones de heridos de guerra y sus medallas por encima de la barrera de madera y alambre que les impedía el acceso a las escaleras del Capitolio, en el que fue quizá el acto contra la guerra más emblemático de toda la historia de los Estados Unidos. Unos cuantos trataron de conseguir que los arrestaran como criminales de guerra, pero no lo consiguieron. Sin embargo, cuando 110 excombatientes se sentaron en las escaleras del Tribunal Supremo para protestar por no querer dictaminar sobre la constitucionalidad de la guerra, la policía actuó. Sin oponer resistencia, los hombres colocaron sus manos sobre la cabeza como se ordenaba hacer a los prisioneros en Vietnam y se los llevaron. Jóvenes excombatientes se estaban también presentando en centenares para ofrecer testimonios nada ambiguos de las omnipresentes atrocidades en Vietnam, reuniendo multitudes en charlas públicas, mítines contra la guerra y foros sobre los crímenes de guerra. Estaban haciendo lo que ningún combatiente gringo había hecho a lo largo de 200 años: hablar de forma colectiva contra sus propias fuerzas armadas, al describir los crímenes cometidos en Vietnam en el nombre de Estados Unidos. Estaban, en efecto, testificando contra ellos mismos. Sus inolvidables relatos de agresiones y violaciones, torturas y asesinatos detallaban no solo lo que ellos habían visto, sino, en muchos casos, lo que habían sido obligados a hacer. Porque eso sí, en ese momento lo hago y me divierto, pero ya después que llega el escrutinio público, ay sí, pobre de mí me obligaron, pobre de mí me obligaron, pobre gente sin huevos a la verga, güey. Quiero ver que a mí me obliguen a hacer algo que no quiero hacer, güey. Sus inolvidables relatos de agresiones y violaciones, torturas y asesinatos detallaban no solo lo que ellos habían visto, sino en lo que en muchos casos lo que habían sido obligados a hacer, cobardes. Había un teniente que estaba detrás de mí gritándome para que lo rompiera. Romper era el término militar para obtener información. Contaba una multitud reunida en Washington el antiguo interrogatorio.
reunida en Washington el antiguo interrogador del ejército, Peter Martisen. Me estaba gritando para que lo rompiera, así que yo empujé al prisionero hacia atrás y casi le rompo la nariz. Acabé este interrogatorio y me dirigí a través de nuestro recinto hasta otra tienda, donde se estaba realizando otro interrogatorio. Se trataba de un hombre de edad militar, sin documentos de identidad. Estábamos completamente convencidos de que era un Vietcong. Yo empecé a golpearlo con los puños. Podías golpear a un hombre y dejarlo sin conocimiento con los puños y no dejar marcas, excepto quizás un ligero enrojecimiento en la piel. Y esto continuó durante un rato. Entró un teniente y empezó a golpear al hombre inútilmente, y luego colocó unos cables eléctricos de teléfono alrededor de la muñeca izquierda de aquel hombre, y procedió a llamarlo, como se dice en la jerga. Pero esto no funcionaba. El teniente le bajó los pantalones y aplicó los cables eléctricos a sus genitales mientras daba vueltas a la manivela del teléfono de campaña, produciendo unas descargas muy dolorosas. Pero todo lo que consiguió fue un montón de no lo sé, y algunos intensos alaridos. ¿Cómo les encanta jugar con los genitales del enemigo? ¿Se han dado cuenta, güey? Bajo el efecto de la tortura, Pero eso sí, siempre hay que estarle jugando a los huevos al enemigo, bola de maricón. Vietnam Veterans Against the War, excombatientes de Vietnam contra la guerra, el más amplio y más importante de los grupos de excombatientes que se oponían a la guerra, afirmaban tener 10.000 miembros a principios de los años 70. Cada vez más excombatientes se sentían la necesidad de oponerse a las mentiras oficiales que oían cuando volvían a casa. Muchos habían ido a Vietnam con la cabeza llena de ideas sobre la guerra que les habían inculcado sus padres. La guerra como tal podían verla a través del prisma de las películas de John Wayne desde su niñez. Pero la guerra con la que se iban a encontrar no iba a tener nada que ver con lo que habían visto en el cine. Para llevar a casa las realidades de la guerra, a los americanos ordinarios, a los gringos ordinarios, algunos miembros de la WWAW, Vietnam Veterans Against the War, acechaban pequeñas ciudades en misiones simuladas de búsqueda y destrucción, vistiendo sus viejos uniformes y llevando rifles M16 de juguete. A veces distribuían panfletos. Una compañía de los Estados Unidos acaba de llegar. Una compañía de infantería de los Estados Unidos acaba de llegar. Si tú hubieras sido vietnamita, podríamos haber quemado tu casa, podríamos haber matado a tu perro, podríamos haberte matado a ti, podríamos haberte violado a tu mujer y a tu hija, podríamos haberte entregado a tu gobierno para que te torturasen, podríamos habernos llevado recuerdos de tu propiedad, podríamos haber acribillado a tiros todas tus cosas, podríamos haberos hecho todas estas cosas a ti y a toda tu ciudad. Si no te molesta que los soldados estadounidenses hagan estas cosas cada día a los vietnamitas, simplemente porque son gooks, entonces imagínate a ti mismo como una de las víctimas silenciosas. Y ya lo están viviendo, ¿o no, mis queridísimos? Entre los miembros del Veterans Against the War se incluía Jamie Henry, el médico que testificó que miembros de la Compañía B, primer batallón del 35 de Infantería, mataron a un grupo de mujeres y niños en febrero del 68 durante la contraofensiva del Tet. Inmediatamente después de la matanza, Henry se había jurado a sí mismo que daría a conocer la verdadera naturaleza de la guerra, pero esto resultó ser una ardua batalla. En Vietnam, cuando había hablado sobre la brutalidad, los amigos le habían advertido que si volvía a decir cualquier cosa de esta clase podría recibir una bala por la espalda durante una batalla. Después de su regreso a los Estados Unidos, Henry había ido directamente al despacho del auditor de guerra del Fort Hood, Texas, pero el abogado del ejército también le dispensó ahí una recepción glacial. El abogado del ejército me dijo que debía dejar eso a un lado hasta que estuviera fuera de servicio. ¿Por qué? Hay varias formas de hacer que la gente esté callada, o de hacerlos desaparecer. Recordaba Henry más tarde. Incluso la revista radical, Ramparts, había pensado que el relato de Henry era demasiado fuerte para publicarlo. A finales del 68, el editor de temas militares de la revista se reunió con Henry y se refirió en términos elogiosos a su historia, pero la aparición del artículo, que habría sido el primer relato en ser publicado de un testigo ocular americano, de un testigo ocular gringo, sobre una matanza semejante a la de My Lai, se aplazó indefinidamente. Hubo que esperar a la primavera de 1970 para que la historia de Henry apareciera por fin en la prensa, publicada en el primer número de una revista dedicada a la revelación de escándalos y que iba a ser de corta vida, Scallons Monthly. En una conferencia de prensa, manifestó a los periodistas que incidentes similares a los que he descrito ocurren diariamente y difieren unos de otros solo en el número de personas asesinadas. Al día siguiente, aparecía en Los Angeles Times un breve artículo sobre estas observaciones e investigadores del ejército se reunieron finalmente con Henry para
en una entrevista. Pero aunque se quedaron en una declaración jurada suya de 10 páginas, a estas alturas, Henry ya tenía muy poca fe en la justicia militar. Nunca tuve la impresión de que estuvieran haciendo algo, me decía años más tarde. ¡Qué observador eres, güey! Sin embargo, Henry no se dio por vencido. En enero del 71 reunió a más de un centenar de excombatientes de Vietnam que testificaron en Detroit en un acto organizado por la WWAW, que ellos llamaron Investigación Soldado del Invierno. El nombre se tomó de un panfleto escrito por el patriota revolucionario Thomas Paine en 1776, que comenzaba: estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres. El soldado de verano y el patriota del buen tiempo se abstendría de prestar servicio a su país en esta crisis. Pero el que se mantiene firme ahora merece el agradecimiento de hombres y mujeres. Una vez más, Henry transmitió su experiencia a la audiencia, con escalofriantes detalles. Entramos en una pequeña aldea. 19 mujeres y niños fueron rodeados como sospechosos vietcongs. El teniente que los reunió llamó al capitán por radio y le preguntó qué debía hacer con ellos. El capitán se limitó a repetir la orden que había dado el coronel aquella mañana. La orden era disparar a todo lo que se moviera. Cuando yo caminaba hacia él, me volví y miré hacia el lugar. Miré hacia donde estaban los vietcongs, los supuestos vietcongs, y vi a dos hombres que sacaban de una choza a una joven, de unos 19 años, muy hermosa. No llevaba ropa, así que supuse que la habían violado, lo que era perfectamente SOP, Standard Operating Procedure, procedimiento de operación estándar. El procedimiento operativo habitual para civiles, y fue empujada al montón de las 19 mujeres y niños. Entonces, 5 hombres colocados alrededor del círculo abrieron fuego con sus M16 automáticos. Y ese fue el final de todo. La investigación Soldado de Invierno, incluía testimonios de todas las ramas militares de los Estados Unidos y de casi todas las unidades importantes de combate de todos los periodos de la guerra. En sus testimonios, esos excombatientes desmentían cualquier idea de manzanas podridas e incidentes aislados, y muchos de ellos fueron más allá de recitar simplemente una lista de atrocidades individuales. En lugar de eso, ampliando su perspectiva, los soldados de invierno apuntaban explícitamente a oficiales superiores y a las políticas de mando como a las fuentes últimas de los crímenes de guerra que ellos habían visto o cometido. Después de describir varios asesinatos de no combatientes que él mismo había presenciado, Henry dijo a la audiencia: no quiero entrar en los detalles de estas ejecuciones, porque las ejecuciones son el resultado directo de una política. Es la política lo que importa. Las ejecuciones son secundarias, porque las ejecuciones son creadas por la política, que es, yo creo, una política consciente dentro de las Fuerzas Armadas. Claro que es consciente el sistema de cómo funciona y está perfectamente diseñado para que nosotros nos concentremos en pelear entre nosotros, al contrario de pelear por lo que nos merecemos, lo que nos deberíamos de tener, y por dejar de ser esclavos. Pero esa es solo mi opinión. A medida que avanzaba el año, el énfasis sobre la política de mando se convirtió cada vez más en una parte integrante del discurso público. En el mes de marzo, la New York Times Book Review anunciaba con mucho bombo en primera plana un ensayo seminal de Neil Sheehan, un antiguo miembro del ejército que había pasado 3 años como corresponsal de guerra en el sudeste asiático. Y el título del ensayo era explosivo: ¿debería de haber procesos por crímenes de guerra? La respuesta de Sheehan era un sí incondicional. Después de catalogar 33 libros que detallaban diversos aspectos en la forma de guerra desplegada por los Estados Unidos en el sudeste asiático, Sheehan escribía: si se da crédito como algo real, aunque solo sea una parte de la información reunida aquí acerca de lo sucedido en Vietnam, y si se aplican las leyes de guerra a la conducta de los estadounidenses que ahí se encuentran, entonces los dirigentes gringos de, al menos los 6 últimos años, bien pueden ser culpables de crímenes de guerra. Para el alto mando del ejército, el ensayo de Sheehan representaba todo lo que temían. En un informe confeccionado poco después de que el texto fuera publicado, uno de los oficiales que trabajaba en la oficina de Westmoreland se irritaba por el intento de llevar la cuestión de los crímenes de guerra al primer plano de la atención nacional y del debate político. El ensayo de Sheehan también sugirió a Daniel Ellsberg la posibilidad de filtrarle a él el estudio secreto del secretario de Defensa Robert McNamara sobre la política de Estados Unidos en Vietnam desde el 40 hasta el 68, que pronto
Llegaría a conocerse como los papeles del Pentágono. ¡Oh! Ah, y tú pensabas que lo que está pasando ahorita era nuevo y novedoso, por favor. Ellsberg, que había ayudado a redactar estos documentos, ya no trabajaba para el Departamento de Estado, pero conservaba una elevada libertad de movimientos como empleado del Rand Corporation, y la utilizó para copiar los documentos clasificados. Indignado por el encubrimiento del gobierno del asunto de los boinas verdes, Ellsberg quería, escribió más tarde, sacar a la luz un sistema que miente de forma automática en todos los niveles, del más bajo al más alto, del sargento al comandante en jefe, para ocultar los asesinatos. Aunque los papeles del Pentágono no trataban en sí mismos de atrocidades, el estudio contenía cándidos análisis y documentos secretos que ponían de manifiesto las mentiras que habían mantenido en la opinión pública americana la ignorancia sobre la verdad de la guerra a lo largo de 4 administraciones presidenciales. 4 por 4, 16, o sea, 16 años. La principal de las revelaciones era el hecho que, a pesar de la retórica pública de elevados sentimientos, los gestores estadounidenses de la guerra tenían poco o ningún interés por el pueblo vietnamita, mirando únicamente a Vietnam del Sur como un sitio estratégico en la lucha por el poder en el marco de la Guerra Fría. Los primeros artículos de Sheehan acerca del informe secreto aparecieron en el New York Times en el 71, y el aireamiento de décadas de engaño, junto con los agotadores esfuerzos del gobierno por impedir que los periódicos publicaran más material, incrementó la creciente percepción por parte de la opinión pública de que no se podía creer lo que decía el Pentágono. Cada vez más, la marea de la opinión pública se volvía contra la prolongación del conflicto. Solo una semana después de que los papeles del Pentágono empezaran a hacerse públicos, la Comisión Internacional para la Investigación de los Crímenes de Estados Unidos en Indochina reunía en Oslo, Noruega, a estudiosos, periodistas y otros expertos de la guerra. Varios excombatientes gringos testificaron, incluyendo un piloto de bombarderos, un observador avanzado de artillería, un soldado de infantería y un encargado de interrogatorios. Se les unieron, en un movimiento casi sin precedentes, supervivientes vietnamitas, que ofrecieron sus testimonios directos de la guerra desde la perspectiva de la población civil. La conclusión de la comisión fue tajante y condenatoria. Los numerosos testigos, se decía, han ofrecido en conjunto un panorama general muy coherente de la guerra de Estados Unidos en Indochina. Hemos podido escuchar a soldados estadounidenses, anteriormente vinculados a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas en Indochina, revelando lo que hicieron a la población local. Actos, a menudo influidos por el sesgo racista adquirido en el curso de su educación y entrenamiento militar. Hemos oído afirmaciones de las víctimas, de hombres, mujeres y niños, acerca de lo que ellos experimentaron. Torturas, encarcelamientos, ataques desde el aire o deportaciones. Pueblos enteros y vastas áreas de su país han quedado destruidos. Además de todo esto, hemos recibido información de médicos, científicos y periodistas relativas a lo que ellos han visto. Todo corrobora la misma descripción. La comisión está convencida de que los crímenes cometidos en Indochina no son solo el resultado de acciones de oficiales y soldados individuales. Estos crímenes son, de forma clara, el resultado de la política a largo plazo de los Estados Unidos en el sudeste de Asia, y la principal carga de responsabilidad debe de recaer en quienes han estado elaborando esta política. ¿Y de veras pensabas, güey, que era una situación de manzanas podridas? O sea, ¿cómo podría haber tantas? Y fíjate, yo te voy a decir algo, y me vale madre los resultados, güey. Es más, si pueden venir por mí y acabar conmigo, se los voy a agradecer un chingo, güey, para ya no ser parte de esta pinche sociedad mediocre y mugrosa, güey. ¿Les da miedo a lo de los archivos de Einstein, güey? Deja que le rasquen a la Iglesia Católica en México, güey. Ay, güey. Pues bueno, continuemos con nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Les recuerdo que estamos leyendo ya lo último, sí, literal lo último, de esta pieza de la literatura estadounidense. Una investigación periodística sobre lo que sucedió en Vietnam. Salud por todos los que nunca volvieron a sus casas. Los altos funcionarios de Washington, sin embargo, no estaban dispuestos a caer sin pelear.
con una larga experiencia en el encubrimiento de los crímenes de guerra, sabrían perfectamente cómo eludir la carga de responsabilidad que la Comisión de Oslo había colocado de manera inequívoca sobre sus hombros. Demorar todas las investigaciones durante tanto tiempo como fuera posible, intimidar a los testigos, obstruir la celebración de consejos de guerra y esperar a que la opinión pública terminase finalmente por perder el interés en el asunto. A lo largo de los años 70, este sería el planteamiento básico de los militares. My Lai era un ejemplo perfecto. Aparte del teniente Calley, la investigación inicial del Comando de Investigación Criminal, CID, sobre la matanza había implicado a 44 antiguos miembros de la compañía Charlie, así como a 2 oficiales. 2 de ellos, el ejército decidió acusar a 30 de delitos graves. Pero más tarde retiró tranquilamente los cargos contra 17 exmilitares, dejando solo a los 13 hombres que todavía estaban en servicio activo. En abril de 1971, el Pentágono salía diciendo que un estudio exhaustivo había determinado que los soldados licenciados no podían ser juzgados. Esto era una falsedad. Por detrás del escenario, en un texto escrito en diciembre del 69, el asesor jurídico del ejército, Robert Jordan, había dejado claro que las comisiones o los tribunales militares podían utilizarse para juzgar a exsoldados. La única dificultad era que tales comisiones militares habrían requerido una orden de la Casa Blanca. Ups. Habríamos necesitado el apoyo del presidente para proceder, explicaba Jordan varios años más tarde. Y el presidente de los Estados Unidos no apoyó el enjuiciamiento de los crímenes de guerra en Vietnam. Pues no, güey, porque sería abrir un precedente para que lo juzguen por el suyo. O los suyos. No es que esos posibles juicios hubieran significado una gran diferencia. A finales de 1970, cuando comenzaron los procedimientos contra los hombres en servicio activo, los casos habían desvanecido rápidamente uno tras otro. Cuando poderosos generales desestimaban las acusaciones y los jurados militares sacaban a los perpetradores del atolladero, el sargento Charles Hutto, uno de los primeros hombres en ser juzgado, fue absuelto en su consejo de guerra, aunque él mismo había descrito los sucesos de My Lai como asesinato a un investigador del ejército, añadiendo: "No me sentí bien disparando contra aquella gente. No estaba de acuerdo con matarlos a todos, pero lo hicimos porque se nos había ordenado". Finalmente, Calley sería la única persona condenada en relación con la matanza, como si la muerte de más de 500 civiles, llevada a cabo por docenas de hombres por orden de los mandos superiores, tuviera ese único responsable. No es quien la hizo, sino quien la paga. La historia se repitió cuando se trató del encubrimiento de la matanza de My Lai. Las conclusiones de Pierce habían identificado a 28 oficiales, incluyendo 2 generales, como implicados en el encubrimiento. 4 de ellos ya habían muerto en la época del informe. El coronel recomendado por Westmoreland para preparar los cargos, sin embargo, optó por seguir acciones legales contra solo 11 de los oficiales del informe de Pierce que el informe de Pierce había identificado. Cuando los miembros del equipo de Pierce trataron de acusar a 4 oficiales más, el secretario del ejército, Resor, intervino para proteger a uno de aquellos hombres. Solo un total de 14 oficiales tuvo que enfrentarse en última instancia a cargos relacionados con el encubrimiento. 12 de ellos vieron sus casos desestimados antes del proceso. Los otros 2, incluyendo al coronel Henderson, fueron absueltos. Mientras tanto, la matanza de My Lai, que el estudio Pierce también había detallado en su informe, era eficazmente enterrada por los militares. Todas las pruebas acumuladas al respecto eran etiquetadas de top secret y ocultadas en los archivos del Pentágono. El caso se dejaba morir en una conspiración de silencio. Y con los esfuerzos combinados del CID y el grupo de trabajo sobre los crímenes de guerra, los militares se dispusieron a enterrar igualmente otros casos. Agentes del ejército intimidaban a testigos y denunciantes potenciales, los manejaban con alcohol durante las entrevistas, les suplicaban que mintieran y llevaran a cabo una abierta vigilancia con intención de intimidarlos para que guardaran silencio. Algunos agentes del gobierno se presentaron en los lugares en que ejercían su actividad laboral para demostrarles su capacidad de poner en peligro su puesto de trabajo. Otros intentaban intimidar a amigos y familiares, o trataban de conseguir que socavaran la credibilidad de los excombatientes.
Como las investigaciones oficiales de los crímenes de guerra, dilatadas durante años, pasaban de un agente a otro, subían por la cadena de mando, volvían a bajar para una nueva investigación, y a menudo se desvanecían. Hasta los más sospechosos fueron considerados fuera del alcance de la justicia militar. Stephen Chukala, asesor jurídico para el jefe del CID, Henry Tufts, intentó más tarde excusar el mal manejo de la rutina de las acusaciones de crímenes de guerra, diciendo que el CID estaba en exceso de trabajo y carente del personal. Siempre quieren utilizar esa excusa, güey. O sea, ¿de quién es culpa que un espacio no tenga trabajadores? Pues del pendejo que los contrata, güey. O sea, es así de fácil. También admitió que todo el sistema judicial de investigación del ejército estaba alineado contra los procesos. Los agentes estaban hastiados de las investigaciones, mientras que los generales que dirigían las bases estadounidenses eran reacios a presentar cargos. ¿Por qué será? Incluso cuando los procedimientos de un consejo de guerra se ponían en marcha, los fiscales tenían poca inclinación a dedicarle todos sus esfuerzos, y era poco probable que los jurados militares los declarasen culpables. Todo el mundo quería olvidarse de Vietnam, recordaba Chukala. Todo el mundo, ajá. En la primavera del 71, el secretario de Defensa, Melvin Laird, ordenó que el Comando de Investigación Criminal del Ejército se pusiera bajo el control estricto del Pentágono. En teoría, se suponía que esta medida daría lugar a una mayor responsabilidad de supervisión. En la práctica, permitió a los funcionarios del Departamento de Defensa tomar un papel más activo en la supresión de los casos de crímenes de guerra. Las investigaciones podrían ahora ser invalidadas en los más altos niveles y las pruebas sugieren que, en efecto, lo fueron. Un oficial de la Tiger Force, por ejemplo, recordaba que durante la investigación militar de los crímenes de su unidad, fue citado personalmente al Pentágono para asistir a una reunión con un general de división a su lado. Según el oficial, un funcionario les mostró un escrito legal en que decía que el caso se había cerrado. Este escrito explicaba que el oficial decía esencialmente: si hay cosas que se están haciendo mal ahí, y lo sabemos, pero básicamente no se ajusta al interés general tratar de perseguirlo. Lo que los soldados Tiger Force habían hecho en Quang Ngai y en Quang Tinh, dijo el oficial años más tarde, era mantenerse muy callados. Aquello era una patata caliente. Mira, esto fue después del escándalo de My Lai, y el ejército no quería ciertamente más publicidad sobre este tipo de cosas. También tenemos el caso de Robert Miller, un soldado de la unidad de Jaime Henry, que proporcionó una declaración jurada a los investigadores militares, corroborando las acusaciones de Henry sobre la matanza de Quang Nam. Cuando la investigación avanzaba, Miller recibió la visita de un coronel del Pentágono, que afirmaba conocer a su excomandante de la compañía. El coronel vino para averiguar si yo iba a revelar secretos al público, decía Miller más tarde. Cuando el coronel se puso beligerante y lo insultó, Miller lo expulsó de su casa. Sin embargo, la visita tuvo su efecto. Cuando los agentes del CID volvieron, Miller cayó y se negó a decirles nada más. Culo. La investigación desde las altas esferas fue todavía más sorprendente en el caso de la investigación de las atrocidades referidas por el teniente coronel Anthony Ebert. Las acusaciones incluían las descripciones de torturas de Ebert en el destacamento 172 de inteligencia militar, al igual que otras terroríficas historias, tales como su relato del incidente en el que fuerzas de Vietnam del Sur saquearon y quemaron un pueblo, golpearon a los civiles y asesinaron a varios detenidos, todo ello en presencia de un asesor militar de los Estados Unidos. A finales de 1970, el general Westmoreland envió un memorando ordenando la constitución de un equipo especial para tratar las acusaciones de Ebert. Se me mantendrá informado de todos los progresos realizados, decretaba. Como resultado, el CID creó un destacamento especial Ebert, encabezado por el mayor Carl Hensey, para distinguir una investigación inusualmente abarcante. La investigación del ejército corroboró rápidamente las acusaciones de Ebert sobre las atrocidades. En este punto, la esposa de Hensley, Dolores, recordaba: Carl se encerró en sí mismo, dejó de comer, no hablaba con los niños y tampoco quería hablar conmigo. Muy poco después, fue a ver a un médico por sus nervios. Comenzó a tomar medicación y fue a ver a un psiquiatra militar. Hablaba, en términos abstractos, acerca de problemas del trabajo. Dijo posteriormente en una declaración jurada al psiquiatra, el mayor William Legat:
Hensley no podía hablar de su trabajo, me dijo Legat años después. Mi impresión era que todo aquello se debía a algo muy importante que él había mantenido en secreto. Hebert recordaba en sus memorias que Hensley lo telefoneó a principios de abril del 71 para decir que los crímenes habían ocurrido en la forma en que Ebert lo había contado. El mayor prometió hablar con el jefe del CID, Henry Tufts, y conseguir algunos resultados. En casa, sin embargo, Hensley estaba cada vez más abatido. Decía que había eliminado información y que podía pasar de 4 a 10 años en Leavenworth, ciudad del estado de Washington donde hay una conocida prisión. Por lo que sabía, contó más tarde su esposa a los investigadores militares, le pregunté por lo que sabía y no dejaba de decir: bastante, bastante, llega hasta lo más alto. A continuación, ella añadió, entró en un profundo estado de depresión y decía que la única salida era el suicidio. El 15 de abril, después de que sus hijos se hubieran marchado a la escuela, Hensley pidió a su esposa que se llevara a su bebé abajo, para que él pudiera echar una siesta. Así lo hizo ella, pero luego se quitó los zapatos y volvió a subir en silencio. Y volvió a subir silenciosamente la escalera. Lo encontré en el pie de la habitación con una escopeta. Grité: «Carl, dame esa maldita arma», pero él apretó el gatillo. La hija de Hensley, Carla, que tenía 13 años en aquel momento, llegó de la escuela y vio un enjambre de agentes del ejército en su casa, hurgando entre las pertenencias de su padre y confiscando documentos. Vaciaron hasta los cubos de la basura. No dejaron nada sin mirar, contaba años más tarde un vecino de los Hensley, lo recordaba de forma semejante. Los militares entraron y registraron toda la casa. Examinaban cada papel. Miraron la basura, miraron sus libros, buscaron por todas partes. Al día siguiente, a pesar de que Hensley no dejó ninguna nota sobre su suicidio, ni se había realizado ninguna entrevista con la familia, ni tampoco se había llevado a cabo ninguna investigación sobre la muerte, un portavoz del Pentágono anunció que el jefe del CID, Henry Tufts, había ya investigado a fondo las circunstancias de la muerte de Hensley y no había podido encontrar ninguna relación en absoluto entre su muerte y la investigación Ebert. A final del 71, el asesor jurídico del ejército escribiría privadamente al asesor jurídico del CIR, Chucalá, informándole que tales afirmaciones eran inexactas y que había realmente pruebas que permitían establecer una relación entre ambas cosas. Pues güey, se voló los sesos, o sea, con una escopeta. Más mensaje no estaba dando. Cuando finalmente el CID llevó a cabo una investigación sobre la muerte de Hensley, se aseguraron de entrevistar al Dr. Legat. Como recordó más tarde, estaban preocupados acerca de algunos incidentes sobre crímenes de guerra en Vietnam, pero los archivos del ejército no mencionan nada sobre el tema, y aparentemente toda la investigación del suicidio ignoraba la cuestión de qué información había podido suprimir Hensley. Al final, el ejército no admitió nada. Hebert se retiraría de las Fuerzas Armadas en el 72. Pero los investigadores criminalistas continuarían trabajando su caso, sobre todo analizando sus memorias y buscando formas de atacarlo. En el 73, habían compilado un catálogo de 53 páginas de supuestas incoherencias en los informes públicos de Ebert acerca de su vida en el ejército. Este paquete proporciona suficiente material para impugnar la credibilidad de este hombre. Si se ve la necesidad, me presento voluntario para la tarea, escribía Tufts en una carta a Creighton Abrams, que por entonces había sucedido a Westmoreland como jefe del Estado Mayor del Ejército. Decenas de atrocidades que el ejército encubrió como resultado de las acusaciones de Ebert permanecerían secretas durante décadas. Con los procesos de My Lai perdiendo fuerza y el ejército conteniendo eficazmente centenares de acusaciones de atrocidades diversas, incluyendo los asesinatos de la Tiger Force, la cuestión de los crímenes de guerra comenzó a desvanecerse gradualmente de la conciencia pública. Los memorables testimonios ofrecidos por excombatientes de la investigación Soldado de Invierno eran, en última instancia, solo historias personales, sin ninguna confirmación oficial de investigaciones formales y sin procesos militares. Era demasiado fácil para los escépticos desautorizarlas como exageraciones motivadas políticamente, mera propaganda de los agitadores contra la guerra. Al mismo tiempo, Nixon estaba cambiando resueltamente el cariz del conflicto. Una política de vietnamización, dejando la guerra terrestre en manos de las fuerzas de Vietnam del Sur y disminuyendo las tropas estadounidenses,
había comenzado, en los últimos tiempos, de la administración de Johnson y a mediados del 71, retiraba cada vez más la guerra de las primeras páginas de los periódicos. Menos tropas americanas de combate y menos americanos muertos. Además de un cansancio de la guerra que afectaba por igual a las redacciones y las salas de estar. Reducían cada vez más el conflicto a una cuestión de un segundo orden. Una vez hayamos acabado con la guerra de Vietnam, decía Nixon a su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, a nadie le importará un comino los crímenes de guerra. Es más, la difusión de lo sucedido en My Lai obstaculizó que otros crímenes de guerra llegaran a ser objeto de la atención pública. Atípicamente, grande en lo que se refiere a las matanzas llevadas a cabo por tropas de tierra, My Lai empequeñeció otros asesinatos en masa, por lo que muchas de las acusaciones de atrocidades que salieron más tarde a la luz parecían poco relevantes y, en comparación, tenían menos interés periodístico. Era casi como si los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos habrían pasado directamente a desconocer las atrocidades, a considerarlas una noticia vieja, con un solo breve frenesí de actividad en el intervalo. Sería algo, solo algo, más grande que My Lai, en magnitud y alcance, podía ya haber galvanizado la atención nacional. Westmoreland conocía al menos de tales revelaciones, que son capacidad potencial de la conmoción. La operación Speedy Express, que había desencadenado la muerte durante medio año, de forma incesante, a través de miles de kilómetros cuadrados, densamente poblados de civiles. Pero después de que el ejército hubiera impedido rápidamente cualquier investigación sobre las cartas del sargento implicado, y con el anónimo escritor sumido en el silencio tras sus primeros mensajes, pareció que los detalles de esta operación permanecerían, como otras tantas atrocidades, ocultos para siempre a la opinión pública. Y no es que a la prensa no le interesen las cosas, güey. O sea, lo que tienes que entender es que la prensa es una extensión del gobierno. No hay realmente prensa libre. Y, o sea, mira, para muestra falta un botón, güey. Se habla mucho de la información que se mueve en las redes sociales. Y yo no estoy diciendo que la gente que haga su trabajo en las redes sociales lo hago mal, güey. Lo que digo es que son unos pinches caramelos del gobierno que ahora todo lo que escuchas en redes sociales o habla terriblemente mal de alguien o habla terriblemente bien de alguien. Nadie realmente es neutral. Es como ir al psicólogo, güey. Siempre te trata como le fue a él en la fiesta, no como le dicen sus libros. Entonces, esa es la realidad de las cosas, güey. Por eso la prensa no es que no le interese, sino que la prensa lo que vende es miedo y lo que vende es morbo. Y mientras tú consumas con morbo y te dé miedo, la noticia funciona. Pero la noticia nunca va a funcionar si le va a pegar al régimen, porque es pendejo el que piensa que la revolución será televisada. O sea, todas las personas que tienen este argumento de que el nuevo orden mundial se está cayendo por lo que vieron en el Super Bowl, güey, ¿son pendejos o qué les pasa, güey? A diferencia de los cientos de informes y denuncias de atrocidades que eran cuidadosamente enterrados en la oficina de Westmoreland por el grupo de trabajo sobre los crímenes de guerra, Speedy Express, sin embargo, no iba sencillamente a desaparecer. Allá por febrero del 68, en el mismo mes que Julian Ewell había tomado el mando de la 9ª División de Infantería en el delta del Mekong, otro americano había llegado a Vietnam en su primer viaje, el reportero del Newsweek, Kevin Buckley, un graduado en Yale, que rápidamente se convirtió en un pilar del cuerpo de prensa. En el 71, Buckley estaba desempeñando la función de jefe de la oficina de Newsweek, en Saigón, y sus empleados incluían a un joven de habla vietnamita, antiguo cooperante, llamado Alexander Skimming. Y Skimming resultó ser algo más que un personaje un tanto obsesivo. Hijo de un funcionario retirado del servicio militar de inteligencia, Skimming se convirtió en un profesor universitario mientras era adolescente. Había utilizado su tiempo libre en llenar cuaderno tras cuaderno con el orden de la batalla de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial, identificaciones de unidad, estructura de mando, efectivos, etc. Bendito autismo. Años más tarde, perdió a su familia. Pidió a su familia que le enviara todo aquello a Vietnam, y los cuadernos lo tuvieron ocupado durante muchas noches. Le gustaba acumular conocimientos, absorberlos, darles vueltas en su mente y descifrar lo que significaban. Así no tiene nada de sorprendente que cuando Skimming llegó a Newsweek, se fuera derecho al archivo de documentos de papel amarillento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían estado entregados a los periodistas. Lo único sorprendente era que la revista se hubiera molestado en conservar esos recuerdos de las 5 o'clock follies, disparates de las 5 en punto. Las muy denigradas informaciones nocturnas de los militares que, día tras día, estuvieron colocando
a América durante años al borde mismo de la victoria. Los documentos impresos que acompañaban esas informaciones, sin embargo, estaban a menudo repletos de datos potencialmente útiles. Pero la mayor parte de los periodistas no se molestaban en hacer cálculos con los números, quizá porque en aquella fecha tardía de la guerra consideraban que cualquier pronunciamiento militar oficial era poco más que material para llenar las frases que remataban el fin del espectáculo. Shimkin, sin embargo, se tomó los papeles como si perdieran los secretos en la batalla de Somme y de Verdun. Se tomó los papeles como si contuvieran los secretos de las batallas del Somme y Verdún. Asimiló los contenidos y mecanografió numerosas notas. Todas aquellas desequilibradas batallas en las que los sampanes eran enviados al fondo de las profundas oscuridades del Mekong, sin que los estadounidenses tuvieran un solo herido. Todas aquellas fuerzas enemigas aniquiladas sin que mostraran nada más que un arma o dos. En esta acumulación de historias, algo no funcionaba bien, y cuando Shimkin revisó las cifras globales, se dio cuenta de que, en efecto, algo estaba mal. Algo oscuro había tenido lugar en el delta, un mega Mailai, una matanza que se había desarrollado no en una noche sino a lo largo de 6 meses. Ni Shimkin ni Buckley conocían las cartas del sargento implicado. Pero cuando Shimkin llevó sus averiguaciones preliminares al despacho de su jefe, Buckley comprendió que había algo ahí importante. Casi 4 años cubriendo la guerra de Vietnam habían abierto los ojos de Buckley a la realidad brutal de la guerra. Había visto a los americanos, había visto a los gringos responder al Minitet de mayo del 68, destruyendo completamente el Distrito 8, brillante el modelo de la renovación urbana de Saigón. ¿La renovación urbana de Palestina? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Si yo pensé que vivíamos en algo nuevo. Había tomado nota de las tan seguidas pizarras de bajas, que en los campamentos base daban los datos sobre bajas del enemigo, y de los lemas sanguinarios que adornaban los helicópteros. Cuando Shimkin le pasó los resultados de su investigación, Buckley sintió inmediatamente que valía la pena prestar la máxima atención a aquella historia. En el curso de su investigación, Buckley y Shimkin vieron que la 9ª División de Infantería había informado que había dado muerte a 10.899 soldados enemigos durante la Speedy Express, aunque solo se habían recuperado 748 armas. ¡Oh, mames! Por comparación, las fuerzas de Vietnam del Sur que luchaban junto a la 9ª División, desde hacía tiempo desprestigiadas por su falta de destreza en el combate, habían capturado 10 veces más de armas. En algunas semanas, en marzo y abril del 69, las proporciones entre muertos y armas para la 9ª División eran simplemente ridículas. Durante la semana del 19 de abril, por ejemplo, 699 guerrilleros se habían añadido al body count de la división, a costa de solo una vida gringa, pero solo se habían capturado 9 armas. Durante el segundo semestre del 71, los dos periodistas examinan casi todas las fuentes a su alcance para obtener más información sobre la operación. Hablaron con oficiales militares estadounidenses, excombatientes de la 9ª División de Infantería y asesores gringos que habían trabajado en el Delta. Viajaron a pie, en jeep, en barcos e incluso en balsas, por las áreas más afectadas por la Speedy Express, para entrevistar a los oficiales survietnamitas y a campesinos que habían regresado a sus poblados en ruinas. Investigaron vastas áreas de destrucción, edificios acribillados a disparos, búnkeres de casas que ya no existen, campos de arroz llenos de cráteres, interminables bosques de cocoteros decapitados. Todas las pruebas revelaban una violencia absolutamente desenfrenada a gran escala. Analizando los registros médicos en el Hospital Provincial de Ben Tre, en Quien Hoa, que atendía a una pequeña área del Delta, Buckley y Shimkin averiguaron que durante la operación Speedy Express se había tratado a 1.430 civiles que habían sido heridos por la potencia de fuego de los Estados Unidos, que se suman a las más de 200 víctimas civiles de todos los meses que duró la operación, solo en torno a Ben Tre. Y este cálculo era realmente un cómputo por lo bajo de las cifras reales. Muchas de las personas que resultaron heridas en Quien Hoa nunca estuvieron en ningún hospital porque murieron por el camino, dijo a Buckley, un oficial de los Estados Unidos. Muchos otros fueron tratados en casas o en hospitales a cargo del Vietcong, o en pequeños dispensarios de las Fuerzas Armadas survietnamitas. Las personas que llegaron a Ben Tre tuvieron la suerte y la mayoría, más o menos,
sobrevivieron. Dando una cifra global, un oficial estadounidense con una larga experiencia en el Delta dijo a Buckley que alrededor de unas 5.000 de las personas muertas en el Speedy Express eran no combatientes. La investigación detallada llevada a cabo por Buckley y Shimkin llegó a estimaciones de magnitud similar. A finales de noviembre del 71, Buckley envió una carta al McAvoo, llamando la atención sobre la desequilibrada proporción entre muertos y armas. La investigación sobre el terreno realizada por Newsweek indica que una proporción considerable de los muertos durante la operación Speedy Express eran civiles no combatientes, escribió Buckley. El coronel, que dirigía la rama de información del McAvoo, pronto respondió confirmando la proporción y muchos de los detalles de los periodistas del Newsweek estaban descubriendo, tales como el alto porcentaje de víctimas causado por la noche y por helicópteros. Insistió, sin embargo, en que la afirmación de Buckley sobre las víctimas civiles podría no estar justificada. ¿Sabes en dónde se desaparecen más mujeres en México? Cerca de las bases militares gringas. Ahí te lo dejo de tarea, güey. Y no solo en México, pregúntenle a Ciudad Juárez. El coronel... chingame, ya me perdí por andar de hater. Los militares afirmaban simplemente que muchos de los muertos eran simplemente guerrilleros desarmados. Además, la petición de Buckley para entrevistarse con Creighton Abrams, comandante en jefe del McAvoo, fue rechazada. El portavoz del McAvoo afirmó que Abrams, que de hecho había sido informado sobre las acusaciones del sargento implicado por el secretario del ejército del año anterior, no tenía información adicional sobre la operación. Otro importante oficial que trató en esa época de alejarse del camino de Buckley fue John Paul Vann, que había sido testigo directo de las consecuencias de la Speedy Express. Según David Farnham, lugarteniente de Vann, este le dijo que estaba tratando de evitar las preguntas de Buckley sobre la operación, porque el tema era muy sensible, repitiendo inconsistentemente la carta del sargento implicado. Vann dijo que la Speedy Express había sido, en efecto, muchos my lies. Pues es que, güey. Vann tenía buenas razones para guardar silencio, aunque fue en un tiempo abierto crítico de la estrategia militar de los Estados Unidos. Siempre había estado comprometido con la tarea de ganar la guerra, y en el 71 había convencido a los altos oficiales de que él era el hombre indicado para llevar a cabo esa tarea. Tercero, ahora, en el escalafón de los americanos que estaban en Vietnam, y el primer civil en la historia de los Estados Unidos que iba a ser colocado al mando de las fuerzas militares en tiempo de guerra. No estaba dispuesto a que el esfuerzo estadounidense fuera destruido por el escándalo. Mientras tanto, en Washington, en las vacaciones de Navidad, él y Farnham se reunieron con Westmoreland y el vicepresidente del Estado Mayor del Ejército, Bruce Palmer Jr., para discutir las implicaciones de la próxima publicación de Buckley. En la reunión, Vann dijo a Westmoreland y Palmer que la 9ª División de Ewell había matado arbitrariamente a civiles para aumentar el body count y dar un empujón a la carrera del general, y señaló las misiones nocturnas de los helicópteros de combate como la peor de las tácticas de la división. Según Farnham, Westmoreland efectuó una magistral representación, afirmando repetidamente que nunca antes había escuchado tales acusaciones. Cuando Vann mencionó el próximo artículo de Newsweek, Westmoreland ordenó a su ayudante y a Farnham que salieran de la habitación. Dijo que él, Palmer y Vann tenían que discutir un asunto muy delicado, y que no quería que los subordinados escucharan la discusión para que no tuvieran que verse obligados a testificar sobre ello en fecha posterior. Eso se llama negatividad plausiva, una cosa así, güey. Es como saber que existe pero no saber nada al respecto, güey. Buckley sabía que tenía a los militares asustados. Dijo a sus directores en Nueva York que, según le habían transmitido un informante del ejército, tanto McAvoo como el Pentágono están extremadamente preocupados por nuestra investigación sobre Speedy. Otro oficial dijo a Buckley que los militares habían esperado mucho tiempo que algo de este tipo se les pudiera venir encima. Como él mismo dijo, McAvoo temía que hubiera un desastre de relaciones públicas con esta división, y estaban sorprendidos de que eso no hubiera sucedido antes. Ahora, varios años después de que el reinado de terror de Ewell hubiera terminado, el desastre de las relaciones públicas se les había venido finalmente encima. Buckley y Shimkin enviaron un relato de casi 5.000 palabras sobre los horrores de la operación,
más una potente columna adicional cargada de testimonios oculares de supervivientes vietnamitas. Los resultados eran irrecusables. El artículo exponía la matanza indiscriminada a escala masiva y parecía responder de forma concluyente a las preguntas que los periodistas formulaban en el encabezado de la historia. ¿Fue la matanza de My Lai un incidente aislado? ¿O eran las víctimas civiles un resultado constante, aceptado y de hecho inevitable? Cuando las unidades estadounidenses de combate con enorme potencia de fuego peleaban en áreas densamente pobladas, ¿era My Lai solo una aplicación particularmente terrible de una política que de hecho mataba a mucho más civiles de los que fueron asesinados en aquel pequeño pueblo? Eso era materia para los premios Pulitzer y para audiencias en el Congreso. Para Newsweek era un gran potencial éxito de público. Para los militares, una pesadilla garantizada. El 17 de enero, Buckley envió la primera entrega a Nueva York, pero en lugar de correr con la historia a la imprenta, los directores de Newsweek se echaron para atrás. ¿Ves lo que te digo de la prensa, güey? Es la misma mierda, güey, es la misma gente, o sea, la prensa es del gobierno, no puedes confiar en la prensa, güey. Afirmaron que artículos sobre civiles muertos por fuego indiscriminado no eran nada nuevo. Se opusieron a la vinculación que hacía Buckley entre My Lai y Speedy Express y pidieron que el artículo fuera drásticamente recortado. Bueno, la verdad es que sí tienen razón. Nuevo, la situación no es, güey. Querían que Buckley se centrara en un único crimen de guerra, no en la forma general de llevar la guerra por parte del ejército estadounidense. En cables privados a Nueva York, Buckley respondió, señalando que los directores de la revista le estaban pidiendo que cortara exactamente lo que más aterrorizaba a los militares. No temen tanto la revelación de más atrocidades específicas como un informe que se centre en la inevitabilidad de las víctimas como resultado de las políticas de mando. Un relato tipo My Lai simplemente sería cargado sobre los hombros de algún teniente o capitán, explicaba Buckley, mientras que la historia que él y Skimin habían escrito apunta al escalón más alto en lugar de hacerlo al más bajo. En realidad, no son acusaciones de un uso indiscriminado de la potencia de fuego lo que ellos temen. Son, por el contrario, las acusaciones de un uso muy discriminante como asunto político en áreas pobladas. Es decir, que día tras día esa división mató a no combatientes con una potencia de fuego que era cualquier cosa menos indiscriminada. La aplicación de la potencia de fuego estaba basada en un juicio que cualquiera que corriera era un enemigo, y en realidad de que se podía matar a cualquiera que viviera en esa zona. No obstante, Shimkin se dirigió de nuevo al Delta para recoger más información, y volvió corroborando en mayor medida todavía el testimonio de los testigos vietnamitas. Buckley, entonces, reescribió el artículo, tratando de entrar en la imprenta antes de su salida programada de Indochina para principios del 72. En la apertura del nuevo texto, Buckley decía: 4 años me han convencido de que en Vietnam se han cometido crímenes terribles. Específicamente, miles y miles de civiles no combatientes y desarmados han sido asesinados por la potencia de fuego estadounidense. No murieron de forma accidental. La manera norteamericana de combatir en esta guerra ha hecho que sus muertes fueran inevitables. Buckley también predijo, presientemente que, con la vietnamización del conflicto, puede ser que nunca se llegue a hablar de estos crímenes. Con los editores de Nueva York ralentizando el asunto y el artículo en el limbo, Buckley dejó las riendas de la oficina de Saigón y se tomó unas largas vacaciones. Cuando regresó a Nueva York en la primavera del 72, de nuevo, intentó forzar la publicación del artículo, reclamando finalmente sus derechos a publicarlo donde quisiera. Los directores de Newsweek se negaron a sus pretensiones, temiendo que podían quedar como pusilánimes al no atreverse a publicarlo. Al final, obtuve una razón del director Kermit Lansder, dijo Buckley a un entrevistador varios años más tarde. Me dijo que sería un ataque gratuito a la administración Nixon, sacar a la luz, en ese momento, otra historia de muertes de civiles. ¿Ves? Siempre es la misma gente. ¿Cómo voy a atacar a mi patrón? Después de que la prensa se lo hubiera hecho pasar tan mal al ejército y a Washington con el asunto de My Lai. Pobrecitos, pobrecitos. No importa cómo ellos traten a la gente, la prensa no los puede hacer sentir mal, güey. A ver si ya vas abriendo los ojos del mundo en el que vives.
El texto de Buckley y Shimkin, reducido a 1800 palabras, apareció finalmente en el número del Newsweek del 19 de junio del 72, que llegó a los kioscos en torno al 12 de junio, anunciado como el texto de despedida de Buckley de Vietnam. Estaba firmado solo por él, y fue, irreparablemente, mediatizado por un proceso de edición que extirpó gran parte de lo que Buckley y Shimkin habían escrito. Muchos hechos clave, entrevistas de testigos directos, e incluso cualquier mención del nombre de Julian Ewell, se quedaron en el suelo de la sala de montaje. En su mutilado estado, el artículo solo despertó un relativo interés. La historia de la Speedy Express, que debía haber sido aún más explosiva que el texto de Seymour Hersh sobre My Lai, se desvaneció rápidamente. Si la investigación de Buckley y Shimkin se hubiera publicado en su integridad en enero o febrero del 72, podría haber estado en la cresta de la ola de interés por los crímenes de guerra, provocando una irresistible presión pública para que se realizaran las investigaciones de alto nivel. Si el ejército hubiera sido llamado a rendir cuentas, si el encubrimiento por parte de Westmoreland hubiera salido plenamente a la luz pública, si las desestimadas acusaciones del sargento implicado hubieran visto la luz y se hubieran relacionado con los informes de los asesores haciendo sonar la alarma en el delta del Mekong, así como con los testimonios de excombatientes de la investigación Soldado de Invierno, y si otros excombatientes se hubieran sentido animados, entonces, a dar un paso adelante, la operación Speedy Express podría haber transformado por completo la idea que el país tenía de la guerra. Con los militares ya doblegándose ante el peso de la disidencia interna, se podía haber tirado de la manta de todo el proyecto americano en Vietnam y haber puesto en serio aprieto a la forma norteamericana de plantear la guerra, a la forma estadounidense de plantear la guerra. Naturalmente, ninguna de estas posibilidades llegó nunca a hacerse realidad. El 15 de junio de 1972, un reportero del Newsweek en Washington preguntó si el Pentágono o el MACV estaban realizando alguna investigación sobre los informes de que la 9ª División de Infantería había dado muerte a unos 5.000 civiles en la operación Speedy Express en el delta del Mekong. El Departamento de Defensa respondió simplemente no. Una respuesta tan escasamente ambigua como falsa. Un cable interno del Newsweek de Nick Profit, sucesor de Buckley como jefe de la oficina de Saigón, señalaba que una fuente importante del MACV dice que el ejército puso en marcha una investigación sobre la versión del Speedy Express ofrecida por Newsweek, con el propósito de elaborar una refutación. Hasta el momento, la investigación ha llegado a la conclusión de que la historia era cierta y de que, en verdad, la mayor parte de los muertos durante la operación fueron civiles. De hecho, el día en que apareció el artículo de Newsweek en Estados Unidos, hubo un telegrama del Pentágono a Saigón acerca de ese texto, y en la mañana del 14 de junio, el jefe de la sección de investigación del inspector general del MACV ya estaba trabajando en un análisis del artículo y de la operación Speedy Express. Una semana más tarde, comentó sus conclusiones incluyendo una sorprendente confesión. Aunque no parece haber ningún medio para determinar con precisión el número de víctimas civiles durante la operación Speedy Express, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses, parecería que el alcance de estos daños fue, de hecho, importante, y que se puede afirmar con bastante seguridad que el número de víctimas civiles puede haber ascendido a varios miles, entre 5.000 y 7.000. El informe del inspector general calificaba el artículo de Buckley de irresponsable, e intentaba en todo momento reducir al mínimo la culpabilidad americana, la culpabilidad estadounidense. Sin embargo, su conclusión era sorprendente. No solo el informe pinta la cifra de Newsweek de 5.000 no combatientes muertos como una estimación por lo bajo, lo que significa que la mayor parte de las bajas causadas por las fuerzas de Estados Unidos durante la operación del Speedy Express eran no combatientes, sino que también corroboraba el argumento de Buckley de que los civiles muertos eran un resultado constante, aceptado y de hecho inevitable de la operación de Ewell. Por otra parte, el informe secreto reconoció que los mandos habían promovido las atrocidades con los ojos bien abiertos. El mando de los Estados Unidos, en su amplia experiencia en operaciones de combate a gran escala en el sudeste de Asia, apreció la inevitabilidad de un número significativo de víctimas civiles en el desarrollo de operaciones de gran envergadura en áreas densamente pobladas como el delta del Mekong. Las averiguaciones del inspector general fueron la última arma humeante, pero también ellas fueron habitualmente neutralizadas. La información sería mantenida en secreto no solo ante Buckley y en consecuencia ante el pueblo estadounidense, sino también ante los legisladores. En una carta a Buckley de aquel otoño, el senador William J. Fulbright, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
Lamentaba las dificultades encontradas por el comité cuando trataba de obtener respuestas de los militares. Me gustaría continuar con el asunto, aseguraba Fulbright a Buckley, aunque parecía resignado a ser respondido con evasivas. Dudo mucho que se pueda hacer algo por establecer responsabilidades por las posibles atrocidades cometidas en relación con la operación Speedy Express. Y cuando Harold Hughes, senador por Iowa y antiguo miembro del ejército, preguntó directamente a los funcionarios del Pentágono acerca de la Speedy Express, ellos tenían ya una respuesta preparada. En una carta de septiembre del 72, el subsecretario adjunto de Defensa, Dennis Dollin, explicaba a Hughes que el MACV no pudo confirmar la estimación de Buckley sobre víctimas civiles, y así se lo había comunicado cuando se estaba preparando el artículo. Ninguna información de ninguna fuente durante este periodo ha podido corroborarlo, escribía ahora Doolin. Sin embargo, puede usted estar seguro de que el Departamento de Defensa y el Ejército continuarán investigando las acusaciones específicas de crímenes de guerra en cada ocasión que sean formuladas. John Paul Vann murió en Vietnam en un accidente de helicóptero no relacionado con el combate días antes de que el artículo de Buckley y Shimkin fuera publicado en Newsweek. Aproximadamente un mes más tarde, Shimkin murió mientras trabajaba en la provincia de Quang Tri. Beckley se tomó un año sabático y finalmente dejó Newsweek. El sargento implicado permaneció en silencio y sus cartas quedaron enterradas en los archivos secretos del ejército, lo mismo que la investigación militar que validaba sus acusaciones, y las investigaciones de Buckley y Shimkin. Con ello se desvaneció la última y mejor oportunidad para que emergiera la verdad última de la guerra. En el 73, Ewell y Hunt recibieron el encargo del ejército de documentar sus métodos para su utilización por parte de los futuros mandos. El libro que elaboraron, titulado Sharpening the Combat Edge, lavado de la historia de su época en el delta del Mekong, ni siquiera mencionaba a la Speedy Express por su nombre e ignoraba por completo las acusaciones contra ellos, salvo en unas pocas líneas desdeñosas. La 9ª División de Infantería y la 2ª Field Force de Vietnam han sido criticadas por considerar que su obsesión por el body count o era bien básicamente errónea o bien conducida a prácticas indeseables, decían Ewell y Hunt. La inferencia básica de por qué estaban obsesionadas por el body count no es cierta. Por el contrario, afirmaban, sus métodos habían conseguido desbrutalizar la guerra. Algunas décadas más tarde, Hunt escribiría una historia de la 9ª División de Infantería en Vietnam que, de forma nada sorprendente, también ignoraba casi por completo las acusaciones sobre el asesinato en masa de civiles. Decir que el encubrimiento desde las altas esferas militares y la parcial supresión de Newsweek de su propia investigación fueron eficaces sería una afirmación insuficiente. Han sido más de 30.000 los libros de no ficción publicados sobre la guerra de Vietnam desde que comenzó el conflicto, pero solo una pequeña parte de ellos se centra en las atrocidades perpetradas por el ejército de los Estados Unidos. Casi todos los escritos, desde el 75, se concentran exclusivamente en la matanza de My Lai, o investigan de forma limitada un tema particular. Y aunque algunos de los textos sobre las atrocidades y escritos sobre la guerra pretendían abarcar una perspectiva más amplia, eran necesariamente anecdóticos, fragmentarios y especulativos. Al carecer de pruebas documentales oficiales y de una visión global de la duración completa de la guerra en todas las regiones del país, solo mediante la combinación de los testimonios de los excombatientes, la cobertura de la prensa contemporánea, los relatos de los testigos vietnamitas, los informes oficiales durante mucho tiempo secretos y las propias investigaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas sobre los cientos de casos de atrocidades que conocían, se puede empezar a entender lo que realmente supuso la guerra de Vietnam. Después de la guerra, la mayor parte de los estudiosos desecharon como mera propaganda los relatos sobre los ampliamente difundidos crímenes de guerra que aparecían en las publicaciones revolucionarias vietnamitas y en la literatura estadounidense contra la guerra. Pocos historiadores académicos pensaron siquiera en citar tales fuentes, y casi ninguno lo hizo extensamente. Mientras tanto, My Lai vino a representar, y hacía borrar, a todas las demás atrocidades estadounidenses. Los estantes de libros sobre la guerra de Vietnam estaban ahora llenos de historias con grandes imágenes, sobrios estudios de diplomacia y táctica militar, y memorias de combate contadas desde la perspectiva de los soldados. Enterrada en olvidados archivos del gobierno de los Estados Unidos, encerrada en el recuerdo de los supervivientes de las atrocidades, la verdadera guerra gringa en Vietnam casi ha desaparecido de la conciencia pública. Y ya no lo echamos, güey. Ya no lo echamos, carnales.
Ya no lo aventamos, ya lo acabamos. Nos faltaría el epílogo mínimo, mismo que vas a recibir, mismo que vas a escuchar, mismo que voy a leer la próxima semana. Pero para que te des una idea de qué tan bien documentado está este libro, güey, no creas que no estoy leyendo una parte. Todo esto que nos queda son las notas, güey. Todo esto que nos queda son las referencias, los artículos, las páginas, las investigaciones. Todo esto es un índice de artículos, un índice de Carretera 1, Carter, Johnny Mac, compensación por la muerte de página 181, 187, Newman Gregory, página 154, Okamoto Vincent, 288. Todo esto vienen entre los nombres de las personas, por ejemplo. Declaración jurada de Jack Donovan en actas del proceso de Roy E. Baumgartner, 1969, páginas 208-209. Declaración jurada de Richard Childress en actas del proceso de E. Baumgartner. Es toda la investigación periodística que hizo mi carnal Nick, güey. Entonces, todo esto que queda del libro, básicamente son las referencias bibliográficas, güey. Así, lo que viene hasta abajo en Wikipedia, lo que te pide tu maestro que agregues cuando le copias a ChatGPT, güey. Me parece increíble, güey, ¿no? Cómo... Para empezar a entender los conflictos de hoy, tenemos que empezar a estudiar los conflictos de ayer, güey. Para poder entender la narrativa que nos manejan hoy, tendríamos que empezar a entender la narrativa que manejaron ayer. Para que te puedas dar cuenta cómo al final el booklet, ¿no? El procedimiento, el proceso, la información, la narrativa o el guión no ha cambiado nada, güey. Y eso... Piensa, analiza, cuestiona y a partir de ahí construyamos un mundo que nos interese y que nos guste. No permitamos que nos sigan contando una historia y que otros sigan sufriendo otra y que nuestra incredulidad, ¿no? De decir, es que a mí no me pasa, es que aquí afuera de mi casa no pasa nada, es que en mi escuela no sucede, es que en mi colonia no pasa nada, no nos hace vivir fuera de este mundo, güey. No podemos seguir desconectados el uno del otro. Si grandes de las cosas que ha logrado la humanidad como humanidad es cuando ha comprendido que juntos somos más fuertes. Y al final, en esta analogía de la mesa y el patrón, si todos nosotros estamos cargando la mesa, ¿qué va a pasar cuando nos movamos? Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Sé que este libro estuvo complejo y difícil porque a mí me costó muchísimo trabajo, güey. Pero ustedes, los que piden que hablemos y analicemos en los conflictos actuales, tenemos que empezar por los conflictos de antes. Porque hoy hay mucha más información. Y hoy son mucho más descarados. ¿Por qué? Porque saben que no entendemos esto. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, papito. Ya sabes lo que tienes que hacer, mamita. Muchísimas gracias a ti por venir. Sea la mejor versión de ti mismo. No dejes que el puto sistema acabe contigo. Nos vemos a la próxima.